El juicio ahí y es el que denunció justamente la distancia en donde se desarrollaba el juicio respecto de donde sucedió el hecho. Orlando, buen día. Fabricio acá te saluda. Mari, Fabricio, Mari Pueden, buen día a toda la audiencia, un gusto conversar con la radio Namucurá. El gusto es nuestro, Orlando. Con Orlando le cuento que nos encontramos también en Sierra Grande hace poquito por el tema del oleoducto, quienes quieran escuchar lo que tiene para decir o lo que dijo Orlando en aquel momento sobre el tema está en nuestro canal de YouTube. Estamos hablando, Orlando, no sé qué parte escuchaste de todo lo que decíamos del juicio de Rafael Nahuel, un caso que venimos cubriendo desde el día 1 porque tiene tantas situaciones de violencia y en nuestra opinión parece estar tan digitado ese caso, ¿no? Decíamos que a Rafael lo asesinaron el día que estaban enterrando a Santiago Maldonado, un Santiago Maldonado que apareció además en una fecha como el 17 de agosto, Sí. que es imposible. 17 de octubre creo que... 17 de octubre, perdón. Claro, 17 de octubre, una fecha tan... Y lo estaban velando el 25 de noviembre, lo iban a enterrar y ese día matan a Rafael Nahuel. Eso. No escuché el análisis porque había un problema de comunicación, No, pero digo... lo que estuve contando, Orlando, básicamente era lo que ha salido en las últimas horas, lo que han difundido los medios que están cubriendo el juicio, que tiene que ver con cómo el prefecto responsable del operativo donde terminan asesinando a Rafael Nahuel reconoce que parte del operativo lo lleva adelante por cómo se había influenciado a través de los medios de comunicación que desinforman sobre el tema, como el grupo Clarín, ¿no? En una situación llamativa y escandalosa por donde se la mire. Bueno, además recordar que el grupo Clarín tenía un periodista estrella, que no recuerdo el apellido, pero que nosotros denunciamos como que tenía información de los servicios, de las fuerzas de seguridad. Era el que, por ejemplo... Ya me sale el nombre, ahí te lo voy a decir. Sí, es un periodista, un pseudo periodista, diría yo, porque me parece que no escribir sobre la verdad, sino sobre la información que les dan las fuerzas de seguridad interesadas en cubrir esto, por supuesto que termina siendo parte de ese esquema de los servicios de seguridad, ¿no? Claudio Andrade. Exactamente, Claudio Andrade, que se perdió después del 2017, un periodista que sigue trabajando en los medios, pero no tiene la visibilidad que tuvo en aquel momento, donde una clara posición antimapuche, racista, impregnaba cada una de sus notas con teorías que eran dictadas desde la fuerza de seguridad, ¿no? Algo lamentable que se vivió también en las dictaduras militares, ¿no? No es algo que no se haya hecho antes, sino que todo lo que se va haciendo tiene remembranzas de esa época, y es esta teoría del enfrentamiento que propone la prefectura naval, este reconocimiento de la ministra de aquel momento en que a las palabras de la prefectura le daba carácter de verdad. Quienes están acusados, las tres pericias ya dan un manto de sospecha, pero digo, eso se articuló quizás desde el día antes del asesinato, ¿no? ¿Quiénes iban a subir? ¿Por qué dispararon los Albatros 130 tiros? Una fuerza de élite preparada para enfrentar, para tener enfrentamientos con otras fuerzas, es decir, la verdad es que lo que está quedando demostrado es que hubo que hay un plan de la prefectura de sostener un relato que es mentira, ¿no? Perdón, Orlando, vamos ahí un cachito. Todavía se siguen sosteniendo, es su argumento, ¿no? Hubo un enfrentamiento. ¿Siguen sosteniendo que hubo un enfrentamiento a los tiros? Siguen sosteniendo que hubo un enfrentamiento a los tiros, sin ninguna bala que haya sido encontrada, ni pruebas, porque muchas de las balas se rescataron dentro de los árboles, ¿no? Claro, incrustada, digamos. Incrustada. Las pericias se hicieron unos días posteriores al hecho, y cuentan los peritos que al momento de ingresar a esa parte del territorio todavía se sentía el olor a pólvora, así que Imagínate. A días del tiroteo con el cual avanzó la prefectura,
porque tiró a mansalva, ¿no? Después cambiaron las armas, es decir, muchas cosas están y van quedando en los relatos, ¿no? Es decir, una contradicción tremenda. Nadie escuchó tiros cuando en la montaña uno, en ese sector, y uno que conoce y ha vivido otras experiencias que escuchar un tiro en la montaña se escucha porque hace ecos, rebota, claro, o sea, tremendo. Imposible que cualquier persona que haya estado en la ruta no haya escuchado los tiros, ¿no? Imposible. Lo único que dice que escucharon una bomba de estruendo, que tiró, bueno, todo un armado que incluye el secuestro de los teléfonos de los oficiales, de todas las personas que actuaron, y contradicciones, ¿no? Contradicciones en este relato que está armado al viejo estilo de las dictaduras militares, ¿no? Para justificar los asesinatos, hablaban de enfrentamiento y dejaban a las personas asesinadas en los basurales, en distintos lugares. La verdad es que eso es lo que intenta hacer la prefectura hoy, ¿no? Desde el 2017, también con una intervención del Poder Judicial en aquel momento, con la elevación al juicio que es solo por el asesinato de Rafael Nahuel, y no dicen nada de 2 heridos que hubo en ese mismo hecho, que por lo menos es intento de asesinato. Es verdad, es Entonces, verdad. Claro, Lautaro González, si no me acuerdo mal, es incluso el que baja el cuerpo de Rafael de la Montaña, no, otros 2 chicos, Joana Coloán, que va a ser testigo, y Peñi Coña, fueron heridos de bala, que lo revisó al otro día un médico rescatista de Bariloche, cuando acordamos el ingreso al territorio, es decir, nos recuerdo esos días de mucha presión, tremendo. Bueno, muchas cosas tremendas que pasaron, que uno trae a la memoria. Pero digo, hasta eso, la carátula es solo por homicidio, después ya no se pudo cambiar. Ojalá que hoy esa carátula dice exceso en la legítima defensa, ¿no? Porque se sostiene, y eso acompañado por la fiscal de aquel momento, Littler, que hubo un enfrentamiento, ¿no? Claro, mirá, la fiscal Littler, lo había olvidado de tantos detalles que tiene tan turbios, ¿no? Porque esto es como que yo, perdón, estoy bastante... Hay otro fallo en la justicia de Chubut esta mañana que también nos tiene así como con los pelos de punta contra la justicia, pues vemos que es muy escandaloso y está muy normalizado, ¿no? Son las dos cosas al mismo tiempo. Genera mucha indignación, no sé si bronca, no sé cuál palabra usada para que el otro no se ofenda y me cambie el dial y se quede escuchando, porque me parece que de esto se habla poco, ¿no? Hablamos mucho de los políticos, la casta política, pero el entramado judicial, de la justicia local, la justicia federal, es absolutamente escandaloso. Y una prueba de ello, perdón Orlando el comentario y la relación un poco sin preparar del tema, pero los hechos que se sucedieron después, como la visita de los jueces y funcionarios a la mansión de Joel Lewis ahí en Río Negro, bueno, tiene toda esa relación, ¿no? De una relación tan carnal entre la justicia, el poder real, algunos sectores de la política. Los intereses territoriales, porque esas personas que llegan y no solo han defendido al grupo Clarín en sentencias, sino que recibir ese viaje, esas dádivas, claramente muestran la connivencia histórica que ha tenido el Poder Judicial. Por eso decir, el pueblo mapuche siempre desconfía de la justicia. Si los jueces de paz y los jueces del tribunal de primera instancia son los que ratificaron el despojo territorial en los papeles, ¿no? Es decir, nosotros nunca teníamos razón. Los abogados se especializaron en robarle las tierras a los mapuches porque nosotros nunca tuvimos papeles y no los tenemos ahora, ¿no? Pero sí la posesión, pero la justicia, el Poder Judicial ha sido fundamental para consolidar el despojo. Eso es algo que claramente impacta, y es cierto, es un poder que está fuera de la órbita del control ciudadano, ¿no? En una democracia que por supuesto que tiene muchas falencias, ¿no? La representación legislativa tampoco creo que represente a la sociedad, ¿no? Hay una gran parte de la sociedad que no se siente representada por esa representación que está ahí, que
en los diputados, senadores, ¿no? Porque también son parte de la construcción del poder del Estado, ¿no? Y el poder que lo sufrimos nosotros, es decir, si uno analiza quiénes son los dueños de la tierra en las provincias, seguramente muchos legisladores, familias de jueces, son parte de quienes son terratenientes también, ¿no? Eso se vio durante la historia y queda muy marcado, es decir, el negocio de la tierra ha sido el negocio en el cual se ha basado el despojo violento a las familias mapuches, tehuelche, en la Patagonia, en el norte, a las familias Huichi, Com, y todos los pueblos indígenas que hemos sufrido la violencia estatal de hace más de 140 años. Bueno, la verdad es que uno, es decir, acompaña estos procesos de pedido de justicia y de reclamo de justicia con hechos que son claramente racistas. Ese racismo institucional se ve, se palpa, ¿no? Como en un juicio que se está desarrollando a 500 kilómetros de los hechos, Claro. Los padres con problemas económicos no pueden llegar, es decir, porque los quienes están acusados siguen desde sus casas estas audiencias. Los testigos de la fuerza de seguridad lo hicieron a través del Zoom, se notaba que leían cada vez que había una pregunta que los ponía en evidencia o que podía ser compleja, se cortaba la señal, se quedaba, no escuchaban. Sí, ahora, qué habitual, porque yo, Orlando, si en vez de escucharte, te estoy transcribiendo, ponele, ¿no? Y no estamos hablando del caso Rafael Nahuel, podríamos estar hablando de casi cualquier caso que tenga el tema tierras, el tema de derechos humanos, sobre todo en las provincias de Río Negro y Chubut, te lo digo que es la cobertura que hacemos nosotros a diario casi acá, ¿no? Es una cosa que se repite habitualmente. Hablamos del oleoducto, pasa. Hablamos del tema megaminería, pasa. Hablamos del tema tierras, pasa. Hablamos del tema de los derechos indígenas, pasa. Claro, todo eso está absolutamente relacionado, ¿no? Pero es una constante total, ¿no? Como tuercen, ¿no? Y manipulan las herramientas de la justicia de una manera ya, no sé, ya, digamos, descarada. Descarada, ya es una cosa abierta, ¿no? Así. Es tan, o sea, esto tan sarcástico que el juicio empezó el día que Rafa hubiese cumplido años. Con eso, para darte un dato, el día que Rafael hubiese cumplido años, se inició el juicio. Tremendo, ¿no? Hablando de fecha y datos, eso no puede ser, casualidad. Con la facilidad que tiene la justicia para postergar, dilatar, cambiar la fecha, cancelar sin avisar cuando se le ocurre, porque sí, porque ¿no? Tienen un coso, un viaje, una licencia. ¿Cuántas veces lo hemos visto acá que estamos esperando una resolución y se toman 15 días y arrancan el juicio el día del cumpleaños de Rafael Nahuel, ¿no? Sí, está bien, qué sé yo, otro podrá decir, bueno, es bueno, porque el juicio iba a jugar a los responsables de su asesinato, qué sé yo, no sé. Pero, o sea, creo que las víctimas es la mamá, el papá, la familia de Ezequiel, la familia de Rafael, donde están sus hermanos, ¿no? Porque justamente la familia que no integra la comunidad, pero que sí son parientes y que Rafa integraba parte de la comunidad, digo, son los más afectados en esta situación, son víctimas de esa violencia institucional. Entonces, yo recuerdo que Graciela, la mamá de Rafa, recién al otro día nos contó, ¿no? Nos contó cuando salió de la audiencia, dijo, ayer Rafita hubiese cumplido años, ¿no? Y entonces uno lo embarga una angustia, una tristeza, porque ponerse en ese lugar que uno no puede sentir, puede imaginar, pero no puede sentir. No. Es muy doloroso que pasen esas cosas, porque ahí ponen todo lo inhumano, lo ponen ahí, todo lo violento lo ponen en esos hechos, pequeños hechos que configuran una violencia inimaginable para la familia, para quienes acompañamos, porque no tendría que haber sido así, ¿no? De ninguna manera pienso que se debía haber iniciado el juicio el día que Rafa cumplía años, ¿no? Y no es que la justicia no lo podía saber. No. La verdad es que es lamentable que estas cosas, ¿no? Creo que estamos lejos de que esto deje de pasar. Digo,
venimos de una historia de mucho ensañamiento con las clases populares, que justamente somos la parte indígena, ¿no? Bueno, y Orlando, esa violencia se visibiliza ahí, en esos hechos, en esas situaciones, ¿no? Sí, y están escuchando a Orlando Carriqueo, es uno de los huerquén del Parlamento Mapuche Tehuelche, vive en provincia de Río Negro. Bueno, está el caso en sí de Rafael Nahuel, si querés la investigación más de la justicia, del hecho penal, ¿no? Que digo, con los elementos que hay, uno mirándolo y sacando los actores, si querés, políticos que tiene, en el caso penal está muy clarita la cosa, ¿no? Digo, tiene un tiro por la espalda en el medio de un operativo de una fuerza de seguridad, no encuentran ningún tiro tirado por parte de la comunidad, se terminó. Digo, no sé, bueno, no hay mucha vuelta más, ¿no? Pero lo que va a quedar demostrado en los próximos días, cuando este juicio esté llegando, es que hubo una persecución. A ver, ¿por qué destacas eso? Porque las pericias van a dar que si hubiese habido un enfrentamiento, como dicen las fuerzas de seguridad, todas las balas que tiraron las fuerzas de seguridad estarían en un solo lugar, repeliendo un ataque y bajando, según el relato de ellos. Ahora, va a quedar demostrado por las pericias que hubo una persecución hacia arriba, por eso las balas de los prefectos, los casquillos de las balas de los prefectos están en línea ascendente a la montaña. Quiere decir que hubo una clara intención de matar, una persecución, y es lo que estaba buscando Bullrich, porque acá los responsables políticos ni siquiera están, los 5 acusados son suboficiales de la prefectura, ni siquiera los jefes del operativo, ni siquiera el jefe de la prefectura de aquel momento, mucho menos la ministra de Seguridad, pero me parece que claramente marca que había que matar a un mapuche, porque esa era una decisión política, ¿no? Ya había pasado en Cuyamen, donde el desaparecido y el muerto no era mapuche. Bueno, en este conflicto las fuerzas de seguridad fueron a matar y a buscar una víctima, ¿no? Y lo encontraron, lo hicieron con toda la impunidad que le prestó el Ministerio de Seguridad de aquel momento y la misma justicia de aquel momento. Creo que también hay que analizarlo en términos de cuáles son las falencias de la democracia a 40 años de democracia, ¿no? De recuperar la democracia en Argentina. Que estas cosas siguen pasando con la impunidad que da el poder, que da esa diferencia de tratamiento de estos casos, y en un tiempo donde el pueblo mapuche y muchas comunidades están en conflicto por su territorio, defendiendo frente al avance extractivo, frente a las mineras, frente a proyectos como el de hidrógeno verde en la meseta de Sumuncura, como el proyecto del oleoducto y del puerto petrolero, que implica no solo el paso de un caño, sino la ampliación de la producción de vaca muerta, que ya está impactando en los ríos del cual viven 1 millón de personas, ¿no? Porque la mayor hoy, hace un estudio de la Universidad de Río Negro de hace 4 años, arrojó que había ya combustibles en el curso de agua del Río Negro, ¿no? Bueno, el Río Negro, Orlando, cosa que para acá todavía es una cosa extraña. Yo soy de ahí, de Villa Regina, Río Negro. Acostumbrado toda la vida, criado en el río, en los canales y bañándome ahí. No se puede bañar ahora la gente, no se puede bañar, no puede consumir ese agua. Es una cosa el agua distópica. El agua se está consumiendo. Claro, el que no puede comprar agua mineral la consume, otra que le queda. No le queda otra. Bueno, claro. Y esos son los grandes problemas. La zona del valle, que ha sido intensamente fumigada, ¿no? Con los productos frutales, pero también ahora con el fracking y el crecimiento de las ciudades. Ayer hubo 2 allanamientos, me decían, en Fisque Menuco Roca, por los tratamientos de las plantas cloacales que tiran crudo. La mayoría de las ciudades tiran crudo todos los desechos al río. Entonces, directamente.
no solo estábamos con el fracking, el petróleo, que están contaminando fuertemente el río Colorado, el Neuquén y el río Negro, y las personas, hay 1 millón de personas que vivimos de esa agua para la producción o para la vida, desde Neuquén hasta la desembocadura en Viedma, Patagones. Uh-huh. Entonces, los proyectos, es decir, tienen un impacto social tremendo, ¿no? Entonces tiene que haber más discusión con respecto a esos proyectos extractivos, porque también otra cosa que hay que tener en cuenta es que se vende como recurso, ¿no? Es un recurso que se está exportando y se está sacando el petróleo crudo, cuando sabemos que en 10, 15 años no va a haber petróleo. Entonces Argentina lo está rifando. No, eso además ni hablar. Además sí, obviamente. Bueno, hay demasiadas señales que van en línea en lo que estás diciendo, porque, claro, algunos medios no tocan el tema, por ejemplo, de la protesta de Jujuy en Ciudad de Buenos Aires, ¿no? El tercer malón de La Paz, porque de fondo está el tema tierras, como está el tema tierras de fondo en el caso Maldonado, está el tema tierras de fondo en el caso Rafael Nahuel. Digo, el tema tierras, digo, el poder, la relación con las tierras, la explotación de los recursos, quiénes son los dueños, a eso estamos hablando. Y eso es el gran punto de conflicto, si querés, en el día de hoy, que tiene como consecuencia, esto que estás diciendo, ¿no? Como la mayoría de la gente no puede acceder al agua potable. Y vos ves que los representantes, nosotros no lo hemos abordado todavía, lo tengo acá anotado para hacerlo bien cuando tengamos tiempo, nos corre a veces la coyuntura. Están viajando, ¿no?, a sacarse fotos y a firmar acuerdos con los representantes del manejo del agua de la, vamos a ser puntuales, la empresa de agua estatal de Israel, Mekorot, ¿no? Uh-huh. Como si no hubiese, digo, y encima te lo venden como, nos tratan medio todo de estúpido, eso es lo que más bronca me da, como si no hubiese agentes técnicos acá para hacer lo que teóricamente viene a ser Mekorot de Israel, ¿no? No nos toman de bobos, pienso yo, cuando te dicen que no, te van a enseñar porque ellos son unos capos manejando los recursos del agua. Y yo hablé con una persona del INTA. Yo hablé con una persona del INTA. Claro, yo hablé con una persona del INTA y dice, nosotros estamos perfectamente capacitados para hacer ese trabajo. Entonces, es una decisión política entregarle los mapas de los cursos hídricos a el gobierno de Israel, porque es una empresa estatal que es manejada por el gobierno sionista de Israel, agregando además, y que ha utilizado el agua, Mekorot, en territorio de conflicto, vamos a ser bueno, Israel-Palestina, para aumentar el aislamiento justamente de los palestinos de su propio territorio, ¿no? Lo cual a mí me parece impresionante que eso pase acá en Patagonia cuando estamos hablando de tierras, ¿no, Orlando? Bueno, pero en realidad lo que hay es una apropiación de los cursos de agua y de un recurso estratégico, más estratégico que el petróleo, que es el agua. En algunos países de Latinoamérica y sobre todo en Centroamérica, el Estado tiene todos los cursos de agua, si los tiene privatizados, es decir, uno no puede sacar agua de un pozo sin pagar, ¿no? Uno hace un pozo en su territorio, tiene un campo, hace un jagüel y saca agua. Eso en muchos países no está permitido porque se han apropiado del agua. Bueno, esos son los riesgos que se corren en un tiempo donde el mundo está cambiando y sobre todo hay un cambio climático tremendo. El no discutir los procesos extractivos es un error geopolítico, estratégico en los países. Me parece que eso está muy ligado a la corrupción, ¿no? Porque la empresa Mekorot llega para hacer estudios de agua en 5 o 6 provincias. O casualidad, todas provincias con proyectos extractivos mineros. Esto es Río Negro, esto es Chubut, esto es Catamarca, esto es San Juan, y se me va a una provincia. ¿Mendoza? Mendoza, ¿no? Son el acuerdo que firmó Guado de Pedro, el ministro del Interior, que viajó con gobernadores a Israel para trabajar, y como usted dice, las universidades públicas están altamente capacitadas para ver el recurso del agua. El problema es que
hay una alta contaminación de los cursos de agua, algo que afectó a Uruguay, a la capital de Uruguay la dejó casi 1 o 2 meses sin agua. Sí. Es decir, eso se vive ya, la contaminación se vive, ¿saben dónde? En la zona de Añelo, donde, por ejemplo, las comunidades que están en el territorio no utilizan el agua de los pozos, de los jagüeles, ni del lago Marimenuco, sino que las empresas petroleras todos los días les llevan bidones de agua para consumo. ¿Por qué pasará eso, no? ¿Por qué la empresa petrolera se ocupará de llevarle agua en bidones a esas familias que están en el territorio? Bueno, porque ya hay una alta contaminación producto de la utilización del agua de los ríos. Un pozo de fracking utiliza lo que utiliza media ciudad en el día para consumir. Tremendo. Es decir, es tremendo la cantidad de agua que no. Lo mismo que la minería que mencionaste, mencionaste, Orlando, perdón, ¿no? Esos proyectos mineros son mineros. Pero el fracking es mucho más agresivo con el agua, ¿no? Utiliza una gran cantidad porque es lo que se inyecta. Claro. Se inyecta con arena, con productos químicos, y esa agua no sirve más por miles de años. Quizás, no sé, miles de años seguro, porque le ponen productos químicos que son altamente tóxicos, ¿no? Orlando, sí. me estoy quedando sin tiempo, está muy interesante la charla, Bueno. mire todo lo que hablamos y por eso se entiende que de los demás medios no se hable de este tema, porque si vos hablas del asesinato contra Rafael Nahuel, tenés que hablar de todo esto, porque eso es lo que está detrás, y por eso me parece a mí, opino yo, para cerrar, de este tema, casi que no se habla en los medios de comunicación. Y así es que no está instalado en la gente como un tema grave, en general, digo, si bien hay mucha gente consciente que sí. Y bueno, y así seguimos, ¿no? ¿Qué cabe esperar del juicio? Bueno, cabe esperar que la querella, como vienen trabajando, que la Fiscalía logren cambiar la carátula y quede demostrado que fue un crimen de Estado, un asesinato, y que después haya también una segunda instancia donde los responsables políticos de esa fuerza de seguridad también sean investigados, porque me parece claramente que hubo una orden de matar, una orden no escrita, una orden tal como se daban las dictaduras militares, ¿no? Y eso es grave, porque son esos mismos referentes que hoy intentan, son candidatos, como Patricia Bullrich es candidata a la presidencia, ¿no? Creo que flaco favor le hace al sistema democrático la calidad de quienes hoy intentan hacerse de la presidencia de la Argentina. Creo que en ese sentido las organizaciones gremiales, las organizaciones sociales, todas las organizaciones nos tenemos que entrelazar, ¿no? en estas discusiones que, como bien usted dice, atraviesa todas las formas de vida, ¿no? La justicia, la discusión territorial, el extractivismo, el agua, Claro. La violencia institucional, el patriarcado, un montón de situaciones que vivimos. Entonces, frente a un cambio climático que se evidencia a cada día y en cada momento, tenemos que fortalecer esos lazos, porque me parece que lo que se viene en las discusiones de los próximos años tienen que ser buscar políticas del buen vivir, ¿no? Sí. Y esas políticas del buen vivir, por supuesto que tienen una dinámica muy distinta a la que hoy está planteando cualquier gobierno en un estado, ¿no? Porque es un gobierno que piensa en los recursos como la salvación, y me parece que hay un error en esa concepción. Estamos de acuerdo. Orlando, cortito para cerrar, por ahí alguien que recién se suma, estamos hablando del caso del juicio por el asesinato de Rafael Nahuel, y contarle o actualizarle lo que ha surgido de las audiencias en las últimas horas relacionado con los medios de comunicación y lo que declararon los prefectos. ¿Te animás a resumirlo para cerrar? Bueno, sí, los prefectos se mantienen en una tesis de enfrentamiento con grandes contradicciones,
que algo que va a quedar demostrado en las próximas audiencias, pero también dejaron en claro que no había un conocimiento cierto de las comunidades, de cuáles eran las discusiones, sino solo una breve reseña parcial que leía el jefe de la prefectura a través de Clarín. O sea, su análisis de un conflicto que es histórico, social en Argentina, estaba en base a lo que repetía Clarín, ¿no? Con todo lo que significó Clarín en los años donde Macri era presidente. Orlando, gracias y estamos en contacto. Abrazo enorme. Un abrazo, Tocayal. Orlando Carriqueo, uno de los Huerquén, representante, vocero, si querés, de la comunidad mapuche tehuelche. Él es de Río Negro. Estuvimos hablando con él sobre el desarrollo del juicio del asesinato contra Rafael Nahuel. Sucedió esto en Villa Mascardi, ahí donde usted pasa, si viene del Bolsón para entrar a Bariloche, ese lugar paradisíaco entre el lago y la montaña se llama Villa Mascardi. Y ahí es donde, durante el gobierno de Macri, Bullrich, los prefectos asesinaron por la espalda a Rafael Nahuel.